A continuación vamos a tener la conferencia magistral de Monseñor Rogelio Cabrera López. Él es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, teólogo por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico también en Roma. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, obispo de Tacámbaro, obispo de Tapachula, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Monterrey. En el año 2018 fue electo como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y en el 2019 electo como presidente del Consejo Económico de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, el CELAC. Bienvenido, Monseñor Cabrera. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Monseñor Héctor. Muy agradecido que me hayan invitado a formar parte de este seminario tan importante para nuestro momento. Este seminario que leí los objetivos y me parecen muy importantes. El objetivo de este seminario es despertar el compromiso. Quiere decir que puede estar adormecido, que la situación del mundo y del país, como dice el Papa Francisco, puede anestesiar a la gente. Y es importante despertar. Esta palabra que significa resucitar, que significa levantarse. Quiero animar a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que quieren incursionar en el servicio al pueblo, en el servicio político y social, a tener este despertar. Ese despertar que tiene siempre algunas dificultades, como la señala el objetivo. Vivimos en un tiempo de crisis. Crisis no necesariamente significa problema, dificultad. Simplemente es un momento de juicio, un momento de cambio. Somos testigos todos de lo que ha significado este cambio cultural, de cómo emergen nuevas situaciones y también nuevos actores sociales que influyen en las determinaciones de nuestro país. Quiero yo también aportar de manera muy sencilla lo que logro asimilar de la enseñanza del Papa Francisco, y providencialmente me ha tocado hoy dirigirles la palabra, hacer estos comentarios después de que el día de ayer tuvimos la dicha de haber recibido la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, todas hermanas. Esta es una gracia de Dios, el poder dirigirles mi pensamiento en estas circunstancias. Quiero pues compartir con estas palabras el ánimo que merecen ustedes, especialmente los más jóvenes. El tema que me han propuesto en este seminario es la cultura del encuentro y el diálogo en el pluralismo contemporáneo. Quiero hacer una especie de obertura del tema, no porque yo sea artista o músico, sino simplemente quiero hacer una introducción que me permita centrarme en lo más importante que quiero decir. Aquí hay unos términos, unos conceptos, unas realidades que deben ser esclarecidas, sobre todo ahora gracias al Papa Francisco. En primer lugar, vamos a hablar de cultura del encuentro. ¿Qué cosa es la cultura? La cultura tiene que ver con el cultivo, con aquello que se busca intencionalmente. El Papa Francisco hoy nos dice en la encíclica, a partir del número 215, que la cultura es un arte y el que lo lleva adelante es un artesano, un arquitecto de la cultura. Y define en qué consiste la cultura. Sobre todo es un estilo de vida, un estilo de vida.
que es hoy la mayor exigencia que tiene un líder político, un líder social. Las personas hoy se fijan más en tu estilo de vida que en la claridad de tus conceptos o en la brillantez de tu discurso. Es importante el estilo de vida, en esos parámetros que definen el buen estilo de vida. ¿Qué es lo que hoy la gente quiere de nuestro estilo de vida? Primero, austeridad. No se puede ser ostentoso en un mundo pobre. Nunca como ahora es visible la pobreza y los pobres de México y del mundo entero. Un líder que cultiva el encuentro necesita tener un estilo de vida siempre prudente, siempre atento a cómo se relaciona con los demás. El carácter, el temperamento. Hoy el Papa habla mucho de la amabilidad, de la capacidad de perdonar, de la capacidad creativa. Siempre es un estilo, y dice el Papa, es un estilo tendiente a conformar ese poliedro, es decir, a construir las partes para llevarlas a la unidad. Y el Papa dice también que para que haya una cultura del encuentro, tenemos que salir a las periferias. Fue su primer concepto, su primera idea que nos comunicó cuando inició en el año 2013 su ministerio petrino, cuando dice es necesario ir a las periferias existenciales, a las periferias incluso geográficas, estas difíciles de determinar, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes metrópolis, que a veces las periferias están en el centro de las ciudades. Esta cultura del encuentro, que supone un estilo de vida, dice el Papa, tiene que ser penetrado en el pueblo. El pueblo es el que genera cultura. Con el pueblo se hace la cultura. Cuando ellos también y todos nosotros tenemos convicciones y vamos fraguando un estilo de vida, unas relaciones espirituales, unas relaciones humanas, unas relaciones profesionales siempre nuevas. Y el Papa agrega también algo muy importante, que la cultura del encuentro tiene que ver con el entusiasmo, con la pasión, con las ganas. Dices, cuando nos apasiona encontrarnos, cuando buscamos puntos de contacto, cuando tendemos puentes, cuando proyectamos algo que incluye a todas las personas. Esa es la cultura del encuentro. Y a mí me impresiona siempre esta llamada a la pasión, porque no se puede ser líder en el desgano, en la pereza de vivir, en la pereza de dirigirse a los demás. Tiene que acompañarnos siempre esa pasión, la pasión de Jesús, la pasión de los santos. Recuerdo que cuando le preguntaron al Papa San Juan Pablo II que qué significaba el nuevo ardor en la nueva evangelización, él dijo, significa pasión, entrega, definición. Hoy se requieren líderes apasionados por el pueblo, apasionados por las causas comunes para la comunidad. Y dice el Papa, no hay que olvidar que el sujeto de la cultura es el pueblo. Recuperar siempre esta subjetividad de la cultura es muy importante, porque hasta hace poco le dábamos solo de manera preferente su capacidad de influenciar a los líderes. Hoy el líder es el que se ubica, el que comparte la vida del pueblo. Como decía a los sacerdotes el Papa, el que huele a oveja, el que huele a pueblo, el que no tiene asco de encontrarse con nadie. Me impresionó mucho lo que el Papa nos dijo en la Evangelii Gaudium, cuando dice que para que haya una nueva evangelización se exige no tener miedo, no tener asco y no ser lentos.
Esto es importante en la cultura del encuentro. El encuentro también implica rapidez. Hay una celeridad natural del que ama. En los evangelios, sobre todo San Lucas, nos pone como ejemplo a la Virgen María. Corre presurosa. ¿Y por qué corre presurosa? Porque ama, porque tiene una causa que comunicar, porque tiene una pasión que ha cantado en el Magnificat, como el Señor se ha fijado en la humildad de su esclava. En esta cultura del encuentro que tiene siempre como objetivo gestar la paz, el Papa dice, la paz social es trabajosa y es artesanal. El líder que quiere lo fácil, el líder que solo espera aplausos y nunca contradicciones, ese no es su lugar. Construir la paz, lograr el encuentro con las personas y con las comunidades exige un trabajo semejante al del artesano, sabiendo que no hay clonación de personas ni hay clonación de proyectos, que siempre hay que mantener viva la creatividad, porque el arte es siempre creativo. El artesano, aunque a lo mejor hace siempre ollas, pero cada olla es distinta, aunque siempre hace pinturas, cada pintura tiene su originalidad. Por eso, en la cultura del encuentro está la parte artística del que promueve el encuentro con los demás. También me han pedido en el título que es la cultura del encuentro y el diálogo. Van aparejados estas dos realidades. El diálogo es la palabra que se cruza, un logos con otro logos, y ahí se genera un puente. Es el puente de las palabras, el puente de los sentimientos, el puente de las decisiones que tomamos los seres humanos. Por eso, si el diálogo solo se redujera a un discurso, a quien tiene mejor dialéctica queda siempre reducido y empobrecido. El diálogo trasciende como la palabra tiene que trascender. Dice el Papa Benedicto, la palabra es no solamente informativa, es performativa. Una palabra se hace diálogo cuando cambia al que lo dice y cambia al que lo escucha. Es ahí donde se genera ese puente dialogal entre las personas. Dice el Papa Francisco que el diálogo busca una síntesis superadora. Buscar una síntesis es cuando lo que tú dices, lo que sientes, lo que digo yo, lo que siento, mi proyecto de vida, tu proyecto de vida, logran una síntesis. Esta síntesis se logra en la aceptación y sobre todo en el amor. El amor es el único que puede lograr síntesis. El odio, el rencor hacen antítesis. En cambio, cuando las personas se aman, cuando se hablan con sinceridad, con su vida, con su persona, se logra esto que el Papa llama síntesis superadora. En el número 202, hablando sobre el diálogo, también dice algo que es muy importante para ustedes que quieren ser líderes sociales o que lo son. Dice, los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y deciden sostener con respeto una palabra cargada de verdad más allá de las conveniencias personales. Este es el ingrediente principal del diálogo. Un líder, uno que tiene una responsabilidad social o eclesial, sabe que tiene que romper una lógica enfermiza. ¿Qué es lo que enferma? El estar repitiendo siempre lo mismo y las mismas mentiras que parecen verdades, y decide sostener con respeto una palabra cargada de verdad. Sostener la palabra no es solamente ser fidedigno, sino una palabra que permanece, un sentimiento que permanece,
cuando esto se convierte en una virtud, el diálogo como una virtud, es decir, una actitud permanente en la cual siempre pongo en el centro de todo la verdad, más allá de mis intereses y de mis conveniencias personales. Es cierto que es muy difícil superar estos egoísmos personales, sobre todo cuando se trata del servicio a los demás. Hay siempre esa actitud farisaica de querer ponerse siempre los logros, de ponerse las medallas y olvidándose del objetivo principal, que es el tocar el otro corazón, tocar la vida de otro. En este diálogo, el Papa también dice que es importante tener la capacidad de interactuar, de la interdisciplinaridad, entender que nada está completo, que yo necesito siempre de otro, siempre necesito de la voz de los demás para poder integrarlo todo en mi persona. Los medios de comunicación pueden ayudar a esto. A mí me impresiona cómo el Papa, aunque es crítico frente a todo, especialmente frente a los medios de comunicación, termina diciendo que son una maravilla porque pueden aportar este crecimiento en la comunicación social y en este abrazo colectivo, como puede ser este encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Es un abrazo colectivo de diálogo, aunque a veces algunos tengan que escucharnos y otros tenemos que hablar, pero los que estamos hablando somos conscientes de que delante de nosotros hay vidas, hay personas concretas. Le preguntaron al Papa San Juan Pablo II cuál era su experiencia en aquellas grandes celebraciones masivas de millones de personas. Y él dice, nunca me olvido que hay allí delante de mí personas concretas. Es cuando uno entiende que no se puede masificar, que el discurso de un líder, que el discurso de un coordinador, de un sacerdote, de un obispo, nunca puede olvidar que hay personas delante de él, que no hay una masa informe que puede domesticar, que puede obligar a seguir lo que él piensa. También en este título se habla de esta cultura y este diálogo en el pluralismo contemporáneo. Este es el Sitz im Leben, es la situación vital en la cual nos encontramos en este momento. Dije que el encuentro y el diálogo son muy trabajosos y el Papa dice que requieren una gran artesanía, pero nos encontramos frente al pluralismo, que puede generar sin duda confusión, confrontamiento, que puede darnos la impresión que todo camina lentamente, que tienes que escuchar, que tienes que aplazar una decisión. Quiero contarles una experiencia que he tenido como obispo. Uno siente como hay un cambio cultural muy importante. Antes bastaba que uno dijera qué quiere hacer y todo el mundo decía, sí, cómo no, le ayudamos. Hoy no. Hoy te preguntan por qué y para qué. Y lo que tú pensabas hacer rápidamente se convierte en un largo camino en la toma de decisión. El pluralismo no deja de poder ser visto como un atascadero donde no avanzo, donde parece que las llantas se frenan, pero el pluralismo tiene también una gran riqueza contemporánea. Dice el Papa, la sociedad no es monocromática. Debemos ver este gran florilegio social. Los que hemos tenido que recorrer por nuestra misión, nuestro país, sabemos que es un país plural. Yo tuve la dicha de ser obispo en Michoacán, de ser obispo en Chiapas y ahora soy obispo en Nuevo León. Yo nací en un pueblo de Guanajuato, viví como sacerdote en Querétaro, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Italia y he podido ver cómo el mundo es bellamente grandioso, que hay
hay una pluralidad, pero que la pluralidad no quita la belleza. Es como un florilegio, como un florero de muchas rosas, de muchas flores, de muchos colores, pero que esto implica también una actitud contemplativa. Hoy el pluralismo tiene que ser contemplado con serenidad. Cuando yo veo que los que piensan distinto o los que actúan distinto son mis adversarios, cuidado, porque entonces voy a armarme en argumentos. No voy a poner primero la escucha y luego la respuesta. Nosotros somos muy dados a responder lo que no nos preguntan y adelantarnos a lo que las personas pueden decir. A veces nos sentimos adivinos del pensamiento de los demás, aunque a veces la experiencia nos ha dado determinadas reacciones comunes, no es posible siempre pronosticar el resultado. Si yo ya con mala intención sé lo que voy a decidir y solamente hago un juego de toreo para llegar a lo mismo, soy infiel al proyecto del encuentro y del diálogo. No hay encuentro, no hay diálogo. El pluralismo nos obliga a buscar, exige una hermenéutica, un cuidado muy grande de oír, de interpretar, de captar, de ir más allá de mí mismo. El Papa, hablando del pluralismo, también habla del riesgo, sin duda, del relativismo. En un mundo relativo es muy difícil llegar a un acuerdo, a un diálogo. El Papa dice que es importante que juntos busquemos la verdad. Este es el punto más importante para resolver la pluralidad confusa o la pluralidad agresiva. Tenemos que escucharnos y decidirnos a hacer un camino en busca de la verdad. Eso es sinodalidad, caminar con otro para buscar la verdad. Jesús de manera genial nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que podríamos parafrasearlo: yo soy el camino para que encuentren la verdad y por lo tanto encuentren la vida. Esto es una cosa bien importante en este mundo plural donde las actitudes, los pensamientos, las decisiones son muy complicadas. Y nosotros como católicos debemos de tener mucho cuidado. Los dogmas de la iglesia son pocos. Nosotros no podemos que dogmatizar lo que no es dogmatizable. Siempre quedamos abiertos, debemos quedar abiertos y primero pensar en las personas antes de pensar en nosotros mismos. A muchos les ha molestado la apertura del Papa, por ejemplo, aquellas palabras que dijo sobre las personas que tienen atracción al mismo sexo. Dijo: ¿quién soy yo para juzgar? La iglesia no puede utilizar su doctrina como ladrillo para matar. Tiene que ser un brazo extendido de bondad y de caricia con los que son diferentes, con los que aparentemente son nuestros enemigos. El que cree en Dios, el que cree en Jesús, no busca enemigos, promueve amigos. Y es como Jesús nos enseñó ese caminar de la amistad social que el Papa bellamente en esta encíclica desarrolla: la amistad social, el perdón social, el amor social. Dice el Papa, hay que unir la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Aunque tiene sus límites el buscar la conveniencia, lo que es conveniente, aunque el consenso muchas veces no es solamente sacar la bandera de la paz y decir no peleamos. Dice el Papa, hay tres componentes limitados, pero que logran ir al objetivo principal, que es la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. El último es el asunto mucho más delicado.
De esa manera, con esta sencilla y larga obertura, quiero empezar a hablar del tema. Quise ponerles a consideración dos pasajes de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Juan y de la Carta a los Hebreos. Como en el objetivo me dijeron que ustedes son católicos, entonces me atreví a citarles la Escritura que tiene siempre autoridad de nosotros. Por otro lado, ahora que leí la encíclica del Papa y nos propuso la parábola del buen samaritano como inspiradora de la fraternidad, allí pude constatar que la palabra de Dios va más allá de los muros de una iglesia, que va más allá de los muros de una religión y que siempre es abierta. En este asunto del encuentro y del diálogo, no puedo olvidar que la palabra es el punto central. La palabra que en el lenguaje bíblico es el logos, en latín el verbum. Voy a leer el pasaje del prólogo de San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Aquí quiero decir algo bien importante, porque el regalo mayor que Dios ha dado a hombres y mujeres es la palabra. Cuando nos creó, nos dijo que lo hizo a imagen y semejanza suya. Y yo pongo el acento en esta semejanza con Dios, que es poder decir una palabra, poder salir de nosotros, porque eso es la palabra, un éxodo personal hacia el otro. Por eso dice San Juan, la palabra existe desde siempre y está junto a Dios, y la palabra era Dios. Sabemos que se refiere a Cristo. Por eso Cristo, que es la palabra, el verbo, no solamente salió de Dios, sino que también se encarnó, y ese es el máximo éxodo de Dios hacia la humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso escuchamos su palabra, porque es el único que interpreta correctamente los sentimientos de Dios. Aquí también en el prólogo, la palabra está en relación a la creación. La palabra es creativa. Dice el Papa Benedicto, es performativa. Una palabra bien dicha a otra persona le recrea. Una palabra de amor y de ternura genera en el corazón del otro una realidad inusitada. Si tú le dices a alguien, te amo, si el esposo le dice a su esposa, te amo, allí hay una creación que ni siquiera podemos alcanzar a mirar su dimensión. Y esta creación es vida y es luz. Pero también existe esta otra realidad contradictoria. La luz brilla en las tinieblas, la palabra brilla en la oscuridad. Por eso nosotros no maldecimos las tinieblas, no maldecimos el pecado. En la noche pascual, en el canto del pregón, se dice, feliz culpa que mereció tal Redentor. Qué atrevimiento del que compuso ese pregón, decir que las tinieblas también son un beneficio para la luz, que el error permite encontrar la verdad. Yo le agradezco mucho a los grandes herejes de la historia de la Iglesia, porque nos obligaron a pensar mejor, nos obligaron a encontrar la verdad. Las mismas en los evangelios, gracias a las preguntas que hacen los apóstoles,
pudimos conocer muchos pensamientos y sentimientos de Jesús. El otro pasaje que les propongo es de la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras, Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas y ahora en este tiempo final nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo todo cuanto existe. Él es el resplandor de la gloria de Dios, semejanza perfecta de su ser, quien sostiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas y llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto el nombre que recibió en herencia es mucho más excelente que el de ellos. La historia humana es la historia de la palabra, es la historia de la comunicación y del diálogo. Ese diálogo que ha generado cultura, que ha restablecido relaciones, la principal, la más difícil, la relación entre Dios y la humanidad. Dios que enfrenta nuestras resistencias, Dios que enfrenta nuestros silencios y nuestros escondites, pero que Él habla siempre y lo ha hecho desde siempre, ahora con la palabra máxima, con la palabra con mayúscula, con la palabra con un gran micrófono, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esos dos pasajes nos permiten ubicarnos en esta cultura del encuentro y del diálogo. Ahora quiero tocar un punto muy importante a propósito de los líderes. El líder católico, el líder social, tiene que enfrentarse a su propia persona. No hay diálogo, no hay encuentro entre personas inmaduras, entre personas resentidas o, como dice el Papa, amargosas. Es importante reconocer la estructura de nuestra persona, que tiene que ser reanimada, que tiene que ser reconformada. En la estructura de la comunicación cuentan estos 4 elementos: la palabra, el nombre, es decir, tu propia identidad, tu ánimo, tus sentimientos, pero también tu rostro, es decir, tu presencia. En esta comunicación interpersonal, en este diálogo interpersonal y social, es muy importante tener estas 4 realidades que estructuran nuestra persona. Una palabra sin rostro es un anónimo, ¿verdad? Una palabra sin nombre es un desconocido. Yo creo que se potencia el encuentro cuando a las palabras se agrega nuestro rostro, nuestra cara, cuando se agrega nuestra identidad, cuando surgen nuestros sentimientos. En una sociedad donde muchos son invisibles, donde muchos no son escuchados, donde no se conocen los sentimientos del pueblo, donde no hay nombre, es decir, no hay personas concretas, el encuentro no es posible y el diálogo es, desde luego, una tarea que nunca llega a su fin. Por eso es bien importante en un líder cuidar su palabra, cuidar la palabra de los demás, tener esta relación interpersonal, conocer a las personas por su nombre. Yo admiro a aquellos líderes que saben saludar por su nombre a cada persona, que no están ante anónimos, sino ante identidades, que se comunican sus sentimientos y desde luego aparecen sus rostros. El Papa también hablará de la importancia del rostro en esta encíclica. Segundo punto, ¿cuáles son las condiciones que yo considero importantes para el diálogo? Yo considero 3 condiciones para el diálogo. Es aceptar
que todos somos diferentes. Viva la diferencia, ¿verdad? Esa tiene que ser siempre nuestra convicción. Desde que se inventaron los clones, todos tenemos la intención de clonar, de no respetar diferencias, de no respetar identidades, rostros concretos. En este mundo diferente, donde hay opiniones distintas, donde hay percepciones distintas, donde hay interpretaciones diversas, se exige mucho para el diálogo. Hablo primero de las opiniones. Sin duda que cada uno percibe algo desde el ángulo que lo está mirando. Dice un dicho mexicano, cada uno habla de la fiesta como le fue en ella. Y esto lo tenemos que comprender. Las opiniones dependen mucho del modo y el lugar donde vivimos. ¿Cómo podemos esperar una opinión parecida de aquel que camina en alfombra roja, de aquel que anda en caminos polvorientos? No se puede esperar que tengan una opinión igual. Y lo mismo la percepción que tiene mucho de subjetivo, pero que también es necesario. No estoy de acuerdo con lo que un día me dijo un político. Me dijo, mire, ahorita no hay que preocuparse de lo que es, ni de los hechos, simplemente de las percepciones. Hay que hacer que la gente perciba las cosas según el modo que uno lo piensa y eso es suficiente. Por supuesto que no estoy de acuerdo y ninguno de ustedes está de acuerdo. La percepción es un ángulo de donde nos ubicamos, pero nunca puede estar puesto desde la mentira. Una percepción mentirosa puede ser una percepción incompleta, angular, pero nunca mentirosa, porque entonces es hablar de fantasmas que no existen. Y luego, pues la manera de interpretar. Hay un pasaje que me gusta mucho del Papa Benedicto XVI, si quiero ponerlo en la pantalla y comentarlo brevemente. Dice el Papa Benedicto, puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su riqueza de valores, compartida y comunicada. En efecto, la verdad es logos, que crea diálogos y por tanto comunicación y comunión. La verdad rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor. Este es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida la tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a comprender que la adhesión a los valores del cristianismo no es solo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. Voy a destacar unos puntos porque este es un número genial del Papa Benedicto XVI. Primero, el logos crea diálogos y por lo tanto comunicación y comunión. Fíjense lo que dice el Papa Benedicto, no solo comunicación. El diálogo no solamente comunicar lo que pienso, es entrar en comunión con el otro. Si no se llega a la comunión, no es posible. Pero ¿cuál es el arte de llegar a la comunicación y a la comunión? Es el amor. Dice, la verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor. Este es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. La verdad no se impone. La verdad se ama y se hace que el otro la ame. Si no hay amor, es imposible el diálogo, es imposible el encuentro. El amor es el artífice del diálogo. Cuando tú amas a otra persona,
aunque no digas grandes discursos, logras la comunicación y el encuentro. Por eso dice el Papa que hay que vivir la caridad en la verdad, como también la verdad en la caridad. Yo no puedo agredir y esperar que acepten lo que digo. No puedo mentir y luego pedirle al otro que busque la verdad. La adhesión a los valores cristianos que todos queremos en nuestra sociedad, se requiere el amor. La Iglesia no impone, la Iglesia convence. El líder católico no impone sus verdades, comparte en la caridad y en el amor lo que piensa. Si tú agredes con la palabra, por muy bella que sea la verdad que estás diciendo, queda oculta, queda cubierta en ese sentimiento no agradable de tu persona. El Papa Benedicto, el Papa Francisco ahora en la Fratelli Tutti le dedicó muchos números a la amabilidad. Yo les digo acá en Monterrey a los sacerdotes y a los fieles, el ABC de la pastoral es un saludo y una sonrisa. Si no hay esto, la verdad no penetra, la verdad no toca el alma de los demás. El diálogo, como dice el Papa Benedicto, está para generar comunión, cercanía y amor. El diálogo, si es debate agresivo, separa a las personas. Se crea un abismo donde no es posible un puente. Aceptando a una persona en su diversidad y su pluralidad es cuando se puede generar comunión, cercanía y sobre todo amor. ¿Cuáles son los límites del diálogo? Los límites son nuestras personas en primer lugar. Nosotros podemos ser un obstáculo al diálogo, podemos ser una mampara que no permite traslucir nuestra persona. No siempre es posible resolverlo todo. El límite del diálogo es cuando, sabiendo que pensamos distinto, que percibimos las cosas distintas, que vivimos en circunstancias totalmente diversas, buscar el diálogo es entender que el diálogo no se consigue en una guerra definitiva, que el diálogo es una conquista que se da metro a metro, si quieren, centímetro a centímetro. El Papa Juan Pablo II, cuando les hablaba a los legisladores de lo difícil que a veces es aceptar una propuesta, decía, no quieran lograr siempre el 100% de lo que pretenden. Tienen que avanzar en lo más que se puede lograr. Y esta es la posibilidad del diálogo. Cuando tú no lo quieres todo, no es toma todo, sino toma una parte. La conquista se da poco a poco, en segmento, y a veces en centímetro a centímetro, o a veces se avanza un poco y regresamos nuevamente. Por eso el Papa no solamente habló de encuentro, sino de reencuentro. A veces los caminos quedan trillados y resulta muy difícil lograr los objetivos del diálogo. Pero también yo sé que es incansable, es con ese, incansable tarea del diálogo. Disculpen, hay una falta de ortografía ahí. Incansable tarea del diálogo. Lo dijo el Papa en Fratelli Tutti. El diálogo es trabajoso y puedo decir que también es artesanal. Tenemos siempre que hacer. Pero también el diálogo va más allá de nosotros como personas o de nuestras pequeñas comunidades. El diálogo construye una nación. Cuando el diálogo se hace cultura, cuando se hace estilo de vida, cuando se hace un requerimiento social, podemos construir una nación.
todo servidor social debe ser promotor del diálogo. Y el diálogo es trabajoso y el diálogo implica aceptar que puede haber primero una agresión, la cual hay que resistir, la cual hay que brincar. Nosotros tenemos que ser expertos en los handicaps, tenemos que saber brincar obstáculos, pero no para destruir, sino para ir más allá. Si nos fijamos en el obstáculo y no miramos la meta, nunca vamos a llegar. Y ya refiriéndolo a nuestros ambientes también eclesiales, el Papa nos habla de sinodalidad, la sinodalidad como expresión eclesial del diálogo. Esta es una tarea importante, interminable, pero ya la misma palabra indica, hay que caminar como los discípulos de Maús que se encuentran a Jesús por el camino y Jesús con ellos hace un camino sinodal, no les impone. Dicen los dos discípulos de Maús cuando llegan a casa, con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablabas, y todo llegó sellado en el compartir el pan. La sinodalidad tiene que llevar a compartir, por eso la sinodalidad termina en la Eucaristía. No hay sinodalidad sin Eucaristía, sin compartir el pan. Y la Eucaristía vivida en el templo, pero también en los hogares y en las mesas de los pobres. La sinodalidad tiene que ser un banquete compartido donde no solamente los que creemos o los que estamos en el territorio de una iglesia convivimos, sino la sinodalidad hace que la mesa eucarística se alargue hasta las calles, hasta los suburbios, hasta las colonias más pobres, o como dice el Papa, hasta las periferias. La sinodalidad quiere alcanzar periferias. Y por último, quiero decir, aludiendo a nuestro proyecto global de pastoral, sobre lo que pidió la Virgen de Guadalupe a nosotros. Constrúyanme una casita. El diálogo tiene su paradigma en la familia y la familia está llamada a ser casita sagrada. El diálogo se hace cultura en la familia. En la familia es donde aprendemos a dialogar, porque también pasamos a través del conflicto, a través de los pleitos, pero terminamos haciendo en familia un camino sinodal. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme y espero haber logrado el objetivo que me propusieron para este encuentro, para este seminario de liderazgo político. Les deseo a ustedes, a los jóvenes, a los ya más experimentados, porque nunca es tarde para cambiar. También los mayores podemos cambiar nuestras actitudes y ser nuevos y líderes convertidos. Hoy hace falta la conversión de los líderes. Gracias pues a todos, gracias a María Luisa, gracias a Antonio y gracias a Monseñor Héctor Pérez, que fue el que directamente me pidió les acompañara. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Si nos permite, hay muchísimas preguntas, muchas reacciones a su conferencia. Si está de acuerdo, le puedo plantear 3 y en función del tiempo usted las contesta y luego, según el tiempo, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, sí. La primera pregunta de Javier Alberto Gutiérrez dice, ¿cómo podemos, Monseñor, disponernos espiritualmente para practicar la cultura del encuentro y el diálogo tan necesario en nuestro país? Una segunda pregunta de Luis Miguel Sánchez, que hace alusión a esta cultura del resentimiento que, que se ha hecho cultura exactamente en nuestro país. Y pregunta, ¿cómo contrarrestar esta cultura y pasar al encuentro cuando es algo ya acendrado de generación en generación y en nuestra historia? Y una tercera para este primer bloque, que pregunta a un joven, Daniel Dueñas, y dice,
¿qué les recomienda a los jóvenes si entrar en una agenda común de jóvenes en temas importantes para el país, más allá de las ideologías y más allá de los que piensan distinto, o hacerlo desde una identidad particular de católicos? Esas serían las primeras tres, monseñor. Gracias. Cuando expuse se me olvidó decir algo que considero muy importante para un líder católico, y es la madurez humana, la madurez espiritual y la madurez profesional. La madurez espiritual, ¿cómo podemos disponernos espiritualmente al diálogo? Tiene que haber una conversión, tiene que haber una identificación con Jesucristo. Si no hay un camino de santidad, es dificilísimo hacer el diálogo, porque el diálogo implica perdón, comprensión, aceptación, y para eso se requiere siempre mirar a Cristo, que sabe perdonar, que sabe comprender, que sabe superar el conflicto. Yo creo que lo primero es escuchar la palabra, y me atrevo a pedirles a ustedes, los líderes católicos, a no dejar la Eucaristía, porque la Eucaristía es la que nos enseña el punto más importante del diálogo que el Papa aborda en Tutti Fratelli Tutti, la gratuidad. En la Eucaristía aprendemos la gratuidad, y la principal virtud que debe promover un buen líder católico espiritualmente es la gratitud, saber decir gracias, gracias. Cuando no existe eso, cuando uno piensa que los demás tienen deudas con nosotros, no se puede tener disposición para el diálogo. El diálogo supone quitarse las armas agresivas, la disposición de la Eucaristía, y pongo también algo muy importante, la práctica del sacramento de la penitencia, la conversión. Esto es lo único que puede ayudarnos a dialogar. Cuando uno se sabe perdonado, uno también puede perdonar. Jesucristo dio aquella famosa parábola de los deudores. Le perdonó una gran cantidad a uno y él no pudo perdonar un mínimo de deuda. A veces esta desproporción que tenemos contra el hermano, contra el prójimo, se debe a que no hay una madurez espiritual. Hay que formarse espiritualmente. Decíamos en Aparecida, hay que ser discípulos antes de misioneros. Ser discípulos para poder también misionar, porque la política, lo dice el Papa Benedicto, es un acto de caridad, es una verdadera misión. Es Cristo, es Dios que te envía a servir a los hermanos en la política, pero para ser misionero necesitas hacer un discipulado. Es importante la formación. Y también aprovecho para decir, uno de los grandes límites que tenemos hoy en nuestros partidos políticos es que dejaron las escuelas formativas. Ya no hay formación. Todos quieren el paso más breve, llegar y triunfar. Vi y vencí, ¿verdad? Eso no puede ser posible. También el tema del resentimiento. En el país hay muchas cosas, muchas heridas que no han curado, y tenemos que entender el resentimiento, la angustia y el coraje y el fastidio social. Eso no lo podemos ignorar. Cuando el Papa en Fratelli Tutti habla de que hay que olvidar, dice no, no hay que olvidar. Y hasta dijo una expresión que le salió del alma: no, por Dios, no se le puede pedir a la víctima olvidar. No podemos superar resentimientos sin sanar heridas. México tiene muchas deudas, y que no quiero personalizar las facturas, sino es esta sociedad que tampoco ha aprendido a ser honesta, que no justa. Los calificativos personales de los defectos de nuestro país son también sociales. Por eso los resentimientos. Yo fui obispo en Chiapas.
sé la historia dolorosa de esas regiones, los pueblos originarios que tienen una larga lista en la que podrían ponernos enfrente las deudas que tenemos. Siglos de deudas, siglos de racismo, grandes próceres, a veces líderes políticos, despreciaron y desprecian a los más pobres y desprecian a los indígenas, a los pueblos originarios. El resentimiento tiene que ser un camino largo de curación, de diálogo, de ver las cosas de una manera nueva. Y dice el Papa, por Dios, no podemos pedir a la gente que se olvide, ¿verdad? Eso no es superar resentimientos, ¿verdad? Es eso, esa terapia, esa curación paciente en la que a veces parece que cierra la herida, pero todavía segrega pus. Hay que sanar poco a poco. Luego también se habla de una agenda que vaya más allá de las ideologías. Hace años, un teólogo latinoamericano decía que las ideologías no se pueden borrar, no se pueden quitar. No podemos pensar en una sociedad sin ideologías. Inevitablemente se suman las ideas a los sentimientos y a las luchas. Lo que importa es que la ideología no nos vaya a cegar frente a la realidad. Por eso el Papa Francisco dice que cuando tú ves a las personas concretas, la ideología pasa a ser secundaria. Pero cuando tus ideas son lo más importante, te olvidas, atrapas y sometes a los demás. Por eso él puso un principio, es primero la realidad antes que la idea. Y tenemos que tener ideas. La ideología es inevitable, pero las ideologías tienen que ser correctivas, siempre sanadas, y lo único que las sana es la realidad, es mirar a las personas. Un político, un líder social que no camina las calles, que no visita los pueblos, que no escucha a la gente, se queda en un ideólogo, queda encerrado en sus pretensiones y de sus ideas y no logra abrir en la ideología la puerta del cariño, del perdón y de la reconciliación. Gracias, Monseñor. Me dicen que tenemos tiempo para un segundo bloque. Está la pregunta de Javier Chagoya. Pregunta desde su ministerio episcopal, ¿qué tan difícil ha sido para usted en las diócesis en las que ha estado el diálogo con personas cerradas y cómo ha logrado ir más allá? La segunda pregunta de David Ugalde pregunta si en su opinión tendrían que haber cambios en la estructura eclesial para favorecer el encuentro y dice para pasar de la uniformidad a una realidad plural, pero sin perder la identidad. Y una tercera pregunta, Monseñor, que no doy nombres porque han sido muchas que están en este mismo tema, que dicen cómo responder en cuestiones complicadas como la ideología de género, como los homosexuales, cómo dialogar entre providas y abortistas, es decir, ¿qué sugiere la Iglesia y qué sugiere usted como pastor para detonar el diálogo aún en esas situaciones tan complejas y difíciles? Gracias. La primera es el diálogo, que siempre es complicado. Como dijo el Papa, todo esto es trabajoso con las personas cerradas. Aquí hay un peligro, que tú juzgues cerrado al que tiene resistencias a aceptar lo que tú estás diciendo. Creo que hay que tener mucho cuidado. Me tocó escuchar cosas muy feas de algunas personas que dicen, los indígenas son cerrados. Qué ofensa tan horrible, ¿verdad? Eso no es posible.
El, el estar cerrado puede obedecer a muchas situaciones. Si, si está cerrado el corazón, si hay una historia llagada, es imposible el diálogo. Lo único que rompe la cerrazón es una palabra amable. Los discípulos de Amaús lo dijeron expresamente, estábamos cerrados, pero el Señor abrió esos corazones. No hay personas cerradas, hay actitudes agresivas, ¿verdad? Y yo nunca me atrevo a decir que alguien sea cerrado. Sé que con algunas personas hay que tardar, con los sacerdotes. Yo tengo que abordar temas con los sacerdotes. Ahora tengo acá en Monterrey comunicación con más de 800 sacerdotes. Respetar esa pluralidad, sin agredirlos, sin imponerles. Aunque la gente se queje, yo no puedo usar un rasero con las personas. La segunda pregunta son los cambios de la estructura eclesial que sean menos uniformes y más plurales. Ya el Papa Benedicto también nos había dicho que no hay itinerarios espirituales comunes, que cada persona hace su propio camino, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Yo les he pedido a los sacerdotes, por favor, que en las oficinas no aparezca la palabra requisito, porque ya cuando tú pones condiciones, tienes flojera de convencer. Hay que convencer la bondad de algo que propones. Si les propones prepararse a la celebración sacramental, tienes que convencerlos, porque han tenido experiencias frustrantes que no convencen. A mí me han dicho alguna persona, ¿cómo quiere que vaya otra vez a las pláticas si están aburridas? No me interesa lo que dicen. Desde luego que no podemos uniformar. Tenemos que tener servicios comunes, pero nunca uniformar a las personas. Y la última pregunta, ¿cómo actuar, cómo responder ante situaciones complicadas, donde claramente hay puntos distintos? El tema aborto, el tema de las uniones del mismo sexo, etcétera. Yo lo que les digo, miren, no hay que ver a nadie como enemigo. Las mujeres feministas no son nuestras enemigas. Es lo primero que hay que... No estamos contra adversarios. Simplemente tienen que expresarse. Yo tuve una experiencia aquí en Monterrey hace unos 3 meses de que en un video del Facebook de la arquidiócesis se habló sobre que tiene que ver esto con la conversión espiritual de un homosexual. Vinieron los de la comunidad lésbico-gay gritando enojados a la oficina de la curia, ¿verdad? Pidiendo que se bajara de nuestra red ese video. Inmediatamente lo bajé y me senté a platicar con ellos en sus diversidades, eh, eh, transexuales, transvestis. Eh, eh, hay que escuchar, no hay que verlos como enemigos. Lo he dicho en la rueda de prensa, también son católicos. Ellos, muchos, no han dado la espalda a la iglesia. Dije ayer domingo en la misa, en vez de excomuniones, ternura, porque vivimos una sociedad muy dada a excomulgar, a echar fuera. Desde luego, tenemos que proclamar la verdad y hay asuntos no negociables, lo sé. La vida es un valor grande desde que esté en el vientre materno hasta que es el final natural, pero no podemos imponer a la fuerza. La autoridad es el árbitro y tiene que ser competente prudentemente para poner los límites que tiene el aborto. Ahorita hay una gran discusión en nuestro Senado sobre la edad para que las adolescentes puedan libremente abortar sin decirle a sus padres. Por supuesto que hay cosas que no están bien,
y que tenemos que expresarlas. Va a haber, me dicen que va a haber un debate, un parlamento la semana que entra para discutir esos puntos. Espero yo que convoquen a la pluralidad y no solamente hagan una orquesta propia de quienes quieren sacar el sí. Hoy también sé que vivimos una sociedad que tiene que discutir, que tiene que discutir. Y el tema de la vida es un tema que hay que ponerlo en la discusión. Y los que creemos en Jesús, los que aceptamos la doctrina de la Iglesia, en eso debemos tener mucha claridad. El aborto no es aceptable, pero la persona que aborta es aceptable. Es muy difícil hacer esa diferenciación, pero ahí está el arte del pastor, el arte del creyente, de no echar fuera a nadie. El que se sale por él mismo, respetarlo, pero nosotros no podemos expulsar. Los casos de excomunión que tiene la iglesia son muy poquitos, son 4 nada más. No tenemos que ponerle más casos de excomunión, ¿verdad? Entonces, aquí sin duda que es complicado y nosotros los pastores tenemos que apoyar el matrimonio según el plan de Dios, tenemos que apoyar la vida, pero también tenemos que querer aceptar y amar a los que viven de otro modo distinto, ¿verdad? Entonces, es un tema bien complicado. Rápido les digo una experiencia que tuve hace 6 años. En una rueda de prensa me dijeron ahí que yo qué opinaba de que en un colegio habían expulsado a la niña del kinder porque los papás eran 2 varones. Y yo les dije ahí en la rueda de prensa, miren, por favor a la niña póngala fuera de la discusión. Si la escuela es privada, la escuela tiene derecho a poner sus códigos morales. Y dije lo siguiente, pero si fuera una escuela pública, por ningún motivo pueden poner fuera a la niña. Después me reclamaron que si yo estaba a favor de eso. No. El respeto y salvar a la niña. La niña no tiene nada que ver de 6 años, 5 años. Sin duda que son situaciones que nos ponen en los bordes, en la línea divisoria, pero el pastor no puede empujar a que brinquen la línea. Nosotros tenemos que tener esta comprensión y el Papa nos ha dado un ejemplo grandísimo de escuchar, de escuchar. Gracias, creo que lo que puedo decir de estas preguntas.